Universidad Central del Ecuador, Ingeniería en Diseño Industrial. Ergonomía 2. Métodos de evaluación ergonómica, realizado por Atiaja Joana, Ortiz Dayana y Anabel Tamayo. Métodos de evaluación ergonómica. Se dividen en 5 grupos. Comprobación inicial de riesgo, que está el LCE, lista de comprobación ergonómica. Repetitividad de movimientos, que está el JSI. Job Strength Index, evaluación de repetitividad de los movimientos. Evaluación de posturas, que están 4 métodos. Método RULA, método REVA, método OWASP y EPR. Evaluación global, método LEST, que es el método del Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo. Manipulación de cargas, está ecuación de Niosh, método G-INCH, tablas de Snook y Cirielo. Método LCE. Este método se dirige a quienes deseen mejorar las condiciones de trabajo por medio de un análisis sistematizado y una búsqueda de soluciones prácticas a problemas específicos. En su diseño se ha procurado que pueda ser utilizado por una gran variedad de usuarios. Descripción general del método. Este método consta de 10 áreas diferentes. Para cada área existen 10 o 20 puntos de comprobación. En su totalidad, la lista está formada por 138 puntos a evaluar. Campos de aplicación: manipulación y almacenamiento de materiales, herramientas manuales, seguridad de la maquinaria, diseño del puesto de trabajo, iluminación, locales, riesgos ambientales, servicios higiénicos, equipos de protección individual, organización de trabajo. Como objetivo, su objetivo es ofrecer soluciones prácticas y de bajo coste a problemas ergonómicos que se puedan presentar especialmente en pequeñas y medianas empresas, además de mejorar los lugares, equipos y condiciones de trabajo. Como primer punto para el ejemplo tenemos definir el área de trabajo donde se va a analizar, conocer las características y factores más importantes del lugar de trabajo que se va a analizar, como por ejemplo los diferentes productos, procesos que se van a realizar, el número de trabajadores, los turnos, las pausas, las horas extras y cualquier problema o incidente que pueda existir en el lugar de trabajo. Leer detenidamente cada ítem para saber cómo aplicarlo. En caso de duda, preguntar a los empleados o jefes. Organizar un grupo de discusión empleando la lista de comprobación específica del usuario como material de referencia. Un grupo de personas puede examinar el lugar de trabajo para realizar un estudio de campo. Al utilizar la lista de comprobación para seleccionar y aplicar los puntos de comprobación que sean más relevantes en el trabajo. Marcar un punto de comprobación en el apartado. Un sí si el punto de comprobación se está cumpliendo y un no si no es así. Utilizar el apartado de observaciones por si desea añadir alguna sugerencia o localización. Durante la discusión de grupo, la información existente sobre acciones preventivas y recomendaciones podría ser útil como información adicional a los puntos de comprobación seleccionados. Además de las prácticas y condiciones de trabajo buenas, deberían especificarse también ahí. Resultados típicos obtenidos de este método. Las soluciones prácticas que proponen son excesivamente genéricas, parte de situaciones favorables, lo que puede llevar a una confusión en la identificación del factor de riesgo. La lista se organizará en 10 áreas y no por factores de riesgos. A continuación se presenta un cuestionario de preguntas sobre este método. Método JSI, Job Strength Index. Descripción general. Método de evaluación de puestos de trabajo que permite valorar si los trabajadores que los ocupan están expuestos a desarrollar desórdenes traumáticos acumulativos en la mano debido a movimientos repetitivos. Campo de aplicación. La aplicación del método comienza con la determinación de cada una de las tareas realizadas por el trabajador y la duración de los ciclos de trabajo.
Objetivo del método. El método permite evaluar el riesgo de desarrollar desórdenes musculoesqueléticos en tareas en las cuales se usa intensamente el sistema mano-muñeca, por lo que es aplicable a gran cantidad de puestos de trabajo. Es necesario tener en cuenta previamente las variables que están implicadas en este método, las cuales son intensidad del esfuerzo, duración del esfuerzo, esfuerzo por minuto, postura mano-muñeca, velocidad de trabajo y duración de tarea por día. A continuación están los datos para realizar el siguiente ejercicio. Carga 10 bultos por hora, 6 minutos por bulto. Tenemos un IE que significa la intensidad del esfuerzo. En la tabla está representado por 2, que es un esfuerzo perceptible. La evaluación dada según la tabla 1, que es del evaluador, es un poco duro y esfuerzo perceptible. Es necesario determinar el porcentaje de duración del esfuerzo. Esto se realiza gracias a la fórmula que está representada por 100 por la duración del esfuerzo sobre el tiempo de observación. Como podemos ver, el DE está determinado 30 minutos sobre una hora, pero es necesario hacer la transformación esa hora a minutos, por lo que sería 30 minutos sobre 60 minutos por 100. El DE es determinado en 50%. Hay que ver en la tabla que ese 50% nos da una valoración de 4. A continuación resolveremos el EM, que significa los esfuerzos por minuto. También está dado por una ecuación que es igual a número de esfuerzos, tiempo de observación sobre minutos. Tenemos 10 número de esfuerzos sobre 60 minutos, lo que tenemos un EM que es igual a 0.16. En la tabla sería la valoración de 1, ya que es menor a 4. También tenemos como variable la HWP, que significa la postura mano-muñeca. Esta valoración está dada por la tabla 4 por el evaluador y significa una desviación importante. También tenemos como variable la SW, que está igual a 4. Esta valoración está dada según la tabla número 5, está dada también por el evaluador y lo que significa es rápido y que tiene un ritmo impetuoso pero sostenible. Otra de las variables es el DD, que significa duración de la tarea por día. La valoración está dada según la tabla 6, que trabaja 4 horas diarias. Una vez tengamos los resultados, es necesario el cálculo de los factores multiplicadores. A continuación, estos se establecen en la tabla número 7, que están a continuación. Una vez calculados los factores multiplicadores, organizamos en una tabla y todos los valores que escogimos en la tabla número 7 van a ser multiplicados. Como podemos ver, todos los valores de la tabla 7 se proceden a aplicar en la fórmula, y estos son multiplicados cada variable por cada variable. Lo que aquí nos da es un JCI igual a 9, lo que significa que es una tarea peligrosa. Resultados típicos obtenidos. Valores del JCI inferiores o iguales a 3 indican que la tarea es probablemente segura. Puntuaciones superiores o iguales a 7 indican que la tarea es probablemente peligrosa. En general, puntuaciones superiores a 5 están asociadas a desórdenes musculoesqueléticos de las extremidades superiores. A continuación, un pequeño cuestionario sobre el método. Escoger la respuesta correcta. Método RULE. Tal como señalan los autores, RULE fue desarrollado para entregar una evaluación rápida de los esfuerzos de los trabajadores debido a la postura, función muscular y fuerzas que ellos ejercen. Descripción del método. RULE divide el cuerpo en dos grupos, el grupo A que incluye los miembros superiores, brazos, antebrazos y muñecas, y el grupo B que comprende las piernas, el tronco y el cuello. Las mediciones que se realizan son angulares, es decir, miden los ángulos que forman los diferentes miembros del cuerpo. Campos de aplicación. La aplicación del método comienza con la observación de la actividad del trabajador durante varios ciclos de trabajo. A partir de esta observación se seleccionan las tareas y posturas más significativas, bien sea por su duración o por presentar mayor carga. Objetivo del método: evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que pueden ocasionar trastornos en miembros superiores del cuerpo. Hay que tener en cuenta que el método evalúa posturas concretas.
Ejemplo del método. Estas mediciones pueden realizarse directamente sobre el trabajador o emplear fotografías del trabajador, adoptando la postura estudiada, midiendo los ángulos sobre esta. Si se utiliza fotografías, es necesario realizar el número suficiente de tomas. Se va a calificar la posición del brazo según el ángulo del hombro. Se añade 1 si se levanta el hombro, se añade 1 si hay separación del cuerpo, se resta 1 si el brazo está apoyado o sostenido. Calificación de la posición del antebrazo según el ángulo del codo. Se añade 1 si el brazo cruza la línea media del cuerpo o se sitúa fuera de la línea de más de 45 grados. Calificación de la posición de la muñeca. Se añade 1 si es de 0 grados. Se añade 2 si es de 15 grados a menos 15 grados. Se añade 3 si es mayor a 15 grados o menor a 15 grados. Los giros de la muñeca. Principalmente en la mitad del rango de giro de muñeca se añade 1. En el inicio o final del rango del giro de muñeca se añade 2. A continuación se presenta la tabla de extremidades superiores, donde el hombro va de 1 a 6, el codo va de 1 a 3 y la postura de la muñeca va de 1 a 4. La calificación de la posición del cuello. Se añade 1 si se gira el cuello, se añade 1 si se lateriza el cuello. En la posición del tronco, se añade 1 si se torsiona el tronco, se añade 1 si se lateriza el tronco. Esto va en un intervalo de 1 a 4 según los ángulos de 0 grados, de 0 a 20, de 20 a 60 y si es mayor a 60 grados. En la posición de las extremidades inferiores, si las piernas y pies están apoyados y equilibrados, se añade 1. Si las piernas y pies no están correctamente apoyados o equilibrados, se añade 2. A continuación se presenta la tabla de cuello, tronco y piernas, donde el cuello va de 1 a 6, el tronco y piernas va de 1 a 6 de igual manera. A continuación se presenta la tabla de puntuaciones según la fuerza o carga o según la actividad. A continuación se presenta la tabla de puntuaciones de tipo C y de tipo D, de la puntuación final de Rula. Los niveles de acción. Si la puntuación va de 1 a 2, son riesgos aceptables. Si va de 3 a 4, son riesgos que requieren cambio. Si va de 5 a 6, son riesgos que requieren rediseño de la tarea. Si es igual a 7, se requieren cambios urgentes en la tarea. Los resultados obtenidos del método. No se consideran otros factores como la velocidad, presión de movimiento, frecuencias o duraciones. No permite el análisis del conjunto de posturas o secuencia de posturas. No se consideran a cargas de más de 10 kilogramos y se requiere un criterio según el observador. A continuación se presenta una lista de preguntas relacionadas al método. Método o ecuación de Newsh. El método de Newsh consiste en calcular un índice de levantamiento que proporciona una estimación relativa del nivel de riesgo asociado a una tarea de levantamiento manual. En 1981, el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, NIUSH, establece la primera versión del método, que incluía una ecuación para calcular el peso recomendado para tareas de levantamiento. En 1991 saca su segunda versión con algunas modificaciones, tales como evaluar levantamientos asimétricos con agarres de la carga no óptimas y con un mayor rango de tiempos y frecuencias de levantamiento. Como objetivo principal del método NIUSH es determinar el peso máximo recomendado RWL para evitar riesgos de lumbalgias y problemas en la espalda del trabajador. El campo de la aplicación y el método. Seleccionar un puesto de trabajo donde realizan tareas de levantamiento de cargas es el primer paso.
Como ejemplo tenemos a un trabajador que levanta una caja de cargas de 10 kilogramos con una frecuencia de 6. Como segundo paso, observar al trabajador. En este caso es preferible grabar un video para obtener mejores resultados. La frecuencia que el trabajador tiene al alzar las cajas es de 6. Como tercer paso, recolectar los datos del método Newsh. HO, altura inicial de levantamiento. H, la altura de las manos medidas desde el suelo. Como se puede observar en las imágenes. Ángulo de asimetría. Ángulo de giro formado por el plano sagital y el punto medio de la carga. HF, altura final de levantamiento, desde el suelo a la mesa, como se puede observar en la figura. Cuarto paso. Procedemos ahora a calcular los factores de la ecuación de Newsh. En la siguiente tabla se describe los cálculos de los distintos factores HM, BM, DM y AM. Para calcular el factor de frecuencia FM se toma en cuenta la frecuencia que se mencionó anteriormente, que era 6. Asumimos que el trabajador hace esta tarea entre 1 a 2 horas, con una duración moderada. Para determinar el factor de agarre CM debemos tener en cuenta qué tipo de agarre es, bueno, regular o malo. En este caso es regular, porque su altura es menor a 75 centímetros, obteniendo un 1. Como resultado final nos da que el peso máximo recomendado para el trabajador es de 8.7 kilogramos. A partir del índice de levantamiento se determina que se debe hacer un estudio del puesto de trabajo y hacer mediciones pertinentes, por ejemplo, implementar insumos ergonómicos. El 20% de las lesiones se producen en la espalda y zona lumbar y que en un 30% se deben a sobreesfuerzos físicos, lo que ocasiona muchos gastos para la empresa. Por eso es un aspecto importante a considerar. A continuación se deja un cuestionario para evaluar los conocimientos aprendidos en este video. A continuación explicaremos el método de evaluación ergonómica, método LEST. Fue desarrollado por 4 miembros del Laboratorio de Economía y Sociología. Este método evalúa las condiciones de trabajo de la forma más objetiva y global, estableciendo un diagnóstico final que indique si cada uno de los puestos de trabajo es satisfactorio, molesto o nocivo. Se considera cada puesto de trabajo de manera global, buscando evaluar el conjunto de factores del trabajo que puedan tener repercusión en la salud y en la vida personal de los trabajadores. Este método considera 16 variables agrupadas en 5 aspectos: entorno físico, carga mental, aspectos psicosociales y tiempo de trabajo.
Deben consultarse una serie de tablas de puntuaciones que permiten obtener las valoraciones de cada variable y dimensión. Estas pueden ser de 0, que es una situación satisfactoria, a 10, que es una situación nociva. El campo de aplicación de este método es que no puede ser utilizado en todos los puestos de trabajo sin distinción. Muy esquemáticamente se puede decir que es aplicable preferentemente a los puestos fijos del sector industrial, poco o nada cualificativos. El objetivo de este método es que pretende ser una herramienta que sirva para mejorar las condiciones de trabajo de un puesto en particular o de un conjunto de puestos considerados en forma globalizada. Como ejemplo de este método tenemos realizar una evaluación de los puestos de trabajo de la empresa Aluvidrio del Baratón por medio de este método para así proponer medidas que mejoren las condiciones de los trabajadores. Como condiciones de trabajo tenemos entorno físico, carga mental, las cuales se distinguen en diferentes puntos. Se establece un diagnóstico: 1, satisfactorio; 2, molesto; y 3, nocivo. Se da un enfoque, las cuales son mejorar las condiciones de trabajo, reducir incidentes y accidentes, reducir incapacidades, promoción autocualidad, aumentar sentido de pertenencia. El sistema de puntuación: 0, situación satisfactoria; 10, nocividad. En un histograma tenemos los resultados de todos los factores de carga física, entorno físico, carga mental y tiempo de trabajo, teniendo el más alto el tiempo de trabajo. Los resultados: 1, carga física, molestias débiles; 2, entorno físico, nocividad; 3, carga mental, nocividad media; 4, aspecto psicosocial, nocividad media; 5, nocividad media. Las propuestas para la carga física: protectores auditivos, evaluaciones higiénicas, inspecciones de orden y limpieza. Para la carga mental: incentivos diferentes al dinero, rutina semanal de aeróbicos, definir metas de trabajo y planes de educación ambiental. Tiempo de trabajo: flexibilidad, turnos y horarios, permisos en el trabajo, descansos, aspectos psicosociales, buzón de sugerencias, participación de los trabajadores en identificación de riesgos y en procesos. A continuación se te deja un cuestionario para evaluar los conocimientos aprendidos en este video. A continuación se explicará el método REVA. Este método estima el riesgo de padecer desórdenes corporales relacionados con el trabajo, tomando en cuenta la carga física, posturas e incluso la fuerza de gravedad. Es una herramienta de análisis postural especialmente sensible con las tareas que conllevan a cambios inesperados de postura, como consecuencia normalmente de la manipulación de cargas inestables o impredecibles. En el campo de aplicación de este método es que proviene al evaluador sobre el riesgo de lesiones asociados a una postura principalmente de tipo musculoesquelético, indicado en cada caso la urgencia con que se debería aplicar acciones correctivas. Los objetivos principales de este método es que es una herramienta capaz de medir la carga física de trabajo, puede realizarse antes o después de una intervención y da una valoración rápida y sistemática del riesgo postural del cuerpo entero. Este método divide al cuerpo en dos grupos: en el grupo A, que es el cuello, tronco y piernas, y en el grupo B, que es brazo, antebrazo y muñeca.
Se explicará la siguiente fotografía con el método REVA para poder entender de mejor manera. Para iniciar evaluaremos el grupo A, que comprende tronco, cuello y piernas. En el tronco tenemos un puntaje de 3, ya que tiene un grado de menos 20 y igual o menor a 20 grados, que nos da un total de 3. En el cuello tenemos un puntaje de 2, ya que tiene una flexión mayor a 20 grados. En las piernas tenemos un puntaje de 1, ya que está sentado, y cuando está sentado no existe fricción, por lo tanto el puntaje no se aumenta. Para interpretar la tabla y el grupo A, nos vamos al tronco y señalamos 3, luego nos dirigimos al cuello y señalamos 2, luego a las piernas y señalamos 1, que nos da como resultado 4. El grupo B comprende de brazo, antebrazo y muñeca. El brazo tiene una calificación de 3 puntos, ya que tiene una flexión mayor a 45 y 90 grados. Acá se resta un punto porque tiene un apoyo, teniendo un resultado de 2. El antebrazo tiene un punto porque su grado de flexión está entre 60 y 100 grados, como se puede observar en la imagen 1. La muñeca tiene 2 puntos por presentar menos 15 grados. A esto se le suma un punto por desviación radial, con un total de 3 puntos. Para interpretar la tabla B, nos dirigimos al brazo y apuntamos 2, luego al antebrazo ubicando 1 y finalmente a la muñeca dándonos un puntaje de 3. La tabla C nos indica un puntaje total de los dos grupos. Se ubica la puntuación A y B, que nos da un 4. A esto le sumamos un punto por movimientos repetitivos, obteniendo un 5. En la tabla final nos indica un nivel de 2, que tiene un riesgo medio y una actuación necesaria. A continuación se muestra un cuestionario para poder evaluar lo aprendido. Lea con atención y responda de acuerdo a lo obtenido en este video. Método OWASP. Descripción general. El método OWASP permite la valoración de la carga física derivada de las posturas adoptadas durante el trabajo. OWASP se caracteriza por su capacidad de valorar de forma global todas las posturas adoptadas durante el desempeño de la tarea, propuesto en el año de 1977 por ingenieros finlandeses. Campo de aplicación. Su aplicación proporciona buenos resultados, tanto en la mejora de la comodidad de los puestos como en el aumento de la cantidad de la producción. Consecuencia de esta última de las mejoras aplicadas. Objetivo del método es esta capacidad de considerar múltiples posturas a lo largo del tiempo, lo que hace que OWASP, a pesar de un método relativamente antiguo, continúe siendo en la actualidad uno de los más empleados en la evaluación de carga postural. Ejemplo de aplicación del método: tronco girado, brazos por debajo de los hombros, de pie y trabaja con fuerza entre 14 y 17 kilogramos. Anteriormente vimos las características que tenemos que emplear en este método, en el cual nos decía que la posición de espalda es el tronco girado. A esto le daremos un código de número 3, como se puede ver en la tabla. En la posición de los brazos nos decía que era brazos por debajo de los hombros, por lo que tomaremos el código 1. En la variable de posición de las piernas nos decía que estaba de pie.
En la tabla nos dice que es el código número 2. En la variable carga o fuerza nos decía que estaba entre 14 y 17 kilogramos. En la tabla podemos observar que el código será número 2. Tomando en cuenta estas 4 variables, vamos a utilizar la tabla número 6, que son las categorías de riesgo por códigos de postura, en las cuales ubicaremos en la parte izquierda la espalda en el código número 3, en los brazos en el código número 1, piernas código número 2 y carga número 2, en el cual hallaremos una intersección y podemos observar que es el valor de 1. En esta tabla podemos ver la categoría de riesgo que nos muestra 4 colores: verde, amarillo, naranja y rojo, en el cual cada uno especifica la acción requerida. Con anterioridad pudimos ver que la categoría de riesgo era 1, en color verde, lo que la acción requerida es que no requiere ninguna acción. A continuación, un pequeño cuestionario sobre el método. Escoger la respuesta correcta. Método EPR, evaluación postural rápida. Descripción general. El método mide la carga estática considerando el tiempo de posturas que adopta el trabajador y el tiempo que las mantiene, proporcionando un valor numérico proporcional al nivel de carga. A partir del valor de la carga estática, el método propone un nivel de actuación entre 1 y 5. Campo de aplicación. Trabajo en donde el trabajador se ve inmerso a desarrollar sus obligaciones con cargas estáticas donde existan factores de riesgo asociados a la carga postural. Ejemplos: levantamiento de pesas y levantamiento de cargas. Objetivo del método. Es el análisis detallado de las posturas que puede adquirir un trabajador durante el periodo o jornada laboral, permitiéndole adaptar posturas adecuadas y respetando los tiempos de descansos que son derecho de todo trabajador, para que realice sus pausas activas, saliéndose por un momento de los movimientos repetitivos. Ejemplo de aplicación del método. Si en un ciclo de 5 minutos el operario mantiene la postura de pie inclinado durante 40 segundos, puede calcularse que en una hora de trabajo mantendrá dicha postura durante 8 minutos. Esta es una tabla donde están las posturas del trabajador en EPR. Esta es una tabla de niveles de actuación en EPR. A continuación, un pequeño cuestionario sobre el método. Método Ginst. Descripción general del método. El método desarrolla el procedimiento de evaluación del riesgo por levantamiento de carga. A continuación se deja una pequeña descripción general del método. Léalo con atención. La manipulación manual de cargas conlleva un riesgo inherente para la salud del trabajador. Esto debe tomar en cuenta cada una de las empresas. El método es especialmente adecuado para la evaluación de tareas susceptibles de provocar lesiones de tipo dorso-lumbar. Este sería su campo de aplicación. El objetivo del método es valorar el grado de exposición del trabajador al riesgo por levantamiento y transporte de carga. Establece si el nivel de riesgo detectado cumple con las disposiciones mínimas de seguridad y salud. Antes de aplicar el método se debe tomar en cuenta estas dos consideraciones. Léalas con atención. Las normas básicas en el levantamiento de cargas son pies separados, piernas flexionadas, espalda recta, carga cerca del cuerpo y sujeción firme. A continuación dejaremos un ejemplo que describe cómo se realiza el método. Hay que tener en cuenta estas 3 fases para realizar el método. Léalas con atención.
A continuación se toman los datos de la manipulación manual de la carga, utilizando el peso real de la carga en kilos y la posición de carga con respecto al cuerpo. Las condiciones concretas bajo las que se realiza el levantamiento quedan reflejados en los llamados factores de corrección o de reducción. El desplazamiento vertical de la carga es la distancia que recorre la carga desde que se inicia el levantamiento hasta que se finaliza la manipulación. El giro del tronco es el ángulo formado por la línea que une a los hombros con las líneas que unen los tobillos, ambas proyectadas sobre el plano horizontal y medido en grados sexagesimales. El tipo de agarre: agarre bueno, agarre regular y agarre malo. La frecuencia de la manipulación. Este factor queda definido por el número de levantamientos realizados por minuto, frecuencia y la duración de la manipulación. Va desde 1 hora hasta 8 horas al día. El cálculo del peso aceptable. Es peso aceptable igual a peso teórico, según la zona de manipulación de la carga en condiciones ideales. Obtención del peso teórico, definido como el peso máximo recomendado en la función de la zona de manipulación de la carga. Es peso más de una zona, se calcula el peso teórico con el resultado más desfavorable. La siguiente fórmula ilustra el cálculo de valor de peso aceptable. En ella el peso teórico es corregido por las condiciones reales de manipulación de carga. Análisis de la tolerancia del riesgo. Obteniendo el peso aceptable, el método compara dicho valor con el peso real de la carga para determinar la tolerancia y el riesgo, y si son necesarias o no medidas correctivas que mejoren las condiciones de levantamiento. Las medidas correctivas son los resultados finales. Si la conclusión de la evaluación determina que existe riesgo no tolerable para la manipulación manual de cargas, el método señala la necesidad de llevar a cabo medidas correctivas. A continuación se deja un pequeño cuestionario para evaluar los conocimientos aprendidos en este video. Método Snow y Cirelo. El estudio incluye un conjunto de tablas con los pesos máximos aceptables para diferentes condiciones como el levantamiento, el descenso, el empuje, el arrastre y el transporte de cargas, diferenciado por géneros. Descripción del método. Permite la evaluación y el diseño de tareas con manipulación manual de cargas. Para la elaboración y revisión de las tablas se evaluaron las capacidades de hombres y mujeres en el ámbito industrial. Se realizaron varios experimentos utilizando una metodología con medidas de consumo de oxígeno, ritmo cardíaco y características antropométricas. Los campos de aplicación de este método es el diseño de herramientas, diseño de puestos de trabajo, diseño de mobiliario, determinación de límites en las tareas asociadas a manejo de cargas. El objetivo de este método es proporcionar directrices para la elaboración y diseño de las tareas con manipulación manual de cargas considerando las limitaciones y capacidades de los trabajadores, contribuyendo a la reducción de lesiones lumbares. Transporte y carga. Mediante el uso de estas tablas se puede determinar el valor máximo aceptable en la cual interviene la frecuencia del transporte, distancia de transporte, altura vertical a la que se transporta la carga, sexo del trabajador y porcentaje de población. Empuje y tracción. Las tareas de empuje y tracción no dejan de ser tareas de transporte de cargas en la que las cargas que se mueven no están sometidas por el trabajador, sino que están en contacto directo con el suelo o con algún elemento. Se diferencian dos tipos de fuerza inicial y fuerza sostenida, como se ve en el ejemplo. Ejemplo de aplicación. Si en una tarea se transporta una carga de 14 kilogramos sujeta a la altura de los codos, una vez cada 15 segundos,
corriendo una distancia de 2 metros. ¿Qué porcentaje de mujeres y hombres pueden realizarla con seguridad? En la tabla de peso máximo se señalan todos los datos, donde nos da como resultado que esta tarea se puede realizar con seguridad el 75% de mujeres y el 90% de hombres. La tarea debería ser mejorada para mujeres y se considera aceptable para hombres. Los resultados típicos. Según los autores, la tarea se considera aceptable cuando es capaz de realizarla en menos del 90%. Se considera que entre el 90% y el 75% se debe mejorar, y si es menor al 75% está en una etapa de riesgo. A continuación se presenta una lista de preguntas con sus respuestas de este método.